Y cuando usted llega al capítulo 24 y 25 y oye el hecho de que Él va a regresar en las nubes con gran gloria, usted sabe que Él va a reinar de manera definitiva. Y entonces es un evangelio de la revelación de un rey, el rechazo de un rey y el regreso de un rey. Pero para comenzar veamos el capítulo 1. Y Mateo comienza al presentar al rey. El rey es revelado y todo comienza con la familia de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús. Si un rey va a ser reconocido como rey, si va a ser creído como rey y si va a tener alguna credibilidad, si alguien va a aceptar el hecho de que él de hecho es un rey, entonces debe comenzar con la prueba de que él viene de una descendencia real. Hubo una línea real en Israel y vino a través de David. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios dijo a través del profeta Natán a David que sería a través de los lomos de David que el rey vendría, quien en última reinaría en Israel y establecería un reino eterno. Eso nunca fue cumplido en Salomón y entonces esperaron y esperaron para que naciera alguien de la simiente de David para que cumpliera la profecía. Y entonces si Jesús va a ser el rey, debe ser establecido que Él tiene el derecho de reinar porque Él desciende de la genealogía de la realeza. Ahora eso es precisamente lo que los versículos 1 al 17 presentan. Leámoslos. Observe. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y vamos a detenernos ahí. No voy a dejar que ya se vaya, porque todavía no ha recibido usted ninguna información práctica. Dice usted, bueno, ¿por qué tenemos todo esto? Bueno, permítame decirle por qué. En primer lugar, los judíos estaban muy preocupados por sus pedigrís, por sus árboles genealógicos. Si alguien iba a ser presentado a ellos como rey, era absolutamente esencial que tuvieran el árbol genealógico para probarlo. Siempre esto fue importante para los judíos. Por ejemplo, después de la conquista de Canaán, usted recordará cuando entraron a la tierra de Canaán y tomaron la tierra fluyendo con leche y miel conforme Dios lo había prometido a ellos cuando salieron de Egipto. Después de conquistar la tierra de Canaán, era esencial determinar cuál era su tribu y cuál era su parte de la tierra para que supiera dónde vivir, debido a que la línea de la tierra estaba dividida en tribus. Y de acuerdo con Números capítulo 26 y capítulo 35, usted tenía que conocer su tribu, tenía que conocer su familia, tenía que conocer a sus padres, a la casa de sus padres, para que pudiera identificarse a sí mismo en el lugar correcto en la tierra. Entonces, el árbol genealógico era muy importante, la identificación de la tribu era esencial. Bajo ciertas circunstancias, de acuerdo con el libro de Ruth, capítulos 3 y 4, no vamos a tomar el tiempo para verlo, pero de acuerdo con Ruth, capítulos 3 y 4, bajo ciertas circunstancias, la transferencia de la propiedad demandaba un conocimiento preciso del árbol genealógico. Dios quería mantener la tierra de la tribu dentro de la tribu, y entonces tenía que haber una prueba del árbol genealógico para hacer algunas transacciones de negocios en la tierra. Otra cosa interesante se nos indica en Esdras 2, creo que es el versículo, creo que está ahí al final del Esdras 2, puede buscarlo, pero nos dice al final de Esdras, a ver si puedo ver el versículo 62, que ellos buscaron su registro entre aquellos que fueron registrados por genealogía.
Y lo que eso significa es que después de la cautividad babilónica, la gente comenzó a regresar a Israel. Usted recuerda, al final de los 70 años, comenzaron a fluir de regreso. Muchos de ellos decían ser sacerdotes y decían ser de la tribu de Leví. Y usted sabe, Dios tomaba muy en serio quién era el sacerdote. Usted sabe eso. Cualquier persona que trataba de jugar con el papel de un sacerdote estaba en gran peligro. Entonces, cuando estas personas regresan y tratan de decir que ellos son parte de la línea sacerdotal, tenían que probarla en base a, dice Esdras 2:62, de su genealogía. Y si no eran hallados, eran sacados del sacerdocio. Entonces, ellos necesitaban conocer el árbol genealógico para el intercambio de la tierra, para su ubicación de la tribu y para su identificación sacerdotal cuando regresaron de la cautividad. Y de hecho, es muy interesante recordar, estoy seguro que usted recuerda esto, que inclusive en el Nuevo Testamento, cuando comienza, ¿qué es lo que José y María están haciendo? Ellos van a ser registrados de acuerdo con su grupo, con su tribu, en su propio lugar, porque todavía estaban identificando a la gente de esa manera. Y en Lucas capítulo 2, en los primeros 4 versículos, nos dice simplemente que sucedió en esos días que salió un decreto de César Augusto que todo el mundo debía ser registrado. Y el registro fue primero hecho cuando Quirinio fue gobernador de Siria. Y todo el mundo fue a ser censado a su propia ciudad. Y José también fue de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la cual es la ciudad de David, porque él era de la casa, ¿y de qué? Del linaje de David. ¿Se da cuenta? Esas identificaciones todavía existían en el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Por cierto, los escritos de Josefo, ahí vemos el apoyo del historiador Josefo, cómo usaban los expedientes ancestrales como parte de la cultura judía alrededor del tiempo de Jesucristo. Entonces, esto era algo muy común. Los judíos realmente estaban preocupados porque todo mundo supiera de quién descendía, conociendo exactamente a quién pertenecían. Ahora, en el Nuevo Testamento, usted tiene a Pablo diciendo algo así, Romanos 11:1. Yo digo entonces, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Dios lo prohíba. Y después Pablo dice, porque yo soy israelita, de la simiente de Abraham, ¿de la tribu de quién? Benjamín. Como puede ver, él todavía está presentando su árbol genealógico. Para el pueblo judío esto era muy importante, y esta es la razón por la que usted ve que por lo menos hay 50 genealogías en el Antiguo Testamento. Y habían razones para esto. No solo la línea real, la línea sacerdotal, pero en términos de propiedad, de transferencia de propiedad y demás. Ahora, todo esto ha cambiado el día de hoy. Los judíos no saben esto. Ellos, observe esto, no tienen registro alguno en absoluto de la tribu de la cual descienden, en absoluto. No pueden rastrearlo. Ha desaparecido completamente. Digo, desapareció totalmente. Ningún judío que existe en el mundo el día de hoy podría probar que él es hijo de David. Ahora, quiero que sepa algo. Si alguien va a venir diciendo que es el Mesías, nunca va a poder probarlo. Y hay algunos judíos ortodoxos que aún creen que el Mesías va a venir, pero el problema es que nunca va a haber una manera en la que puedan probar su árbol genealógico, lo cual dice esto: Jesucristo es la última persona que se pudo verificar como descendiente y merecedor del trono de David. Si él no es el Mesías, nadie más puede probarlo de manera creíble. Eso es todo. Ahora, en esta genealogía en Mateo, estamos viéndola de manera global. No vamos a entrar en todos los detalles y contarle la historia de todo nombre, así que puede descansar. Pero en esta genealogía tenemos lo que llamamos un registro descendiente, llevando a lo largo de José hasta Jesús. Un registro descendiente. Y desciende de David hasta Abraham, descendiendo hasta José y luego a Jesús. En el Nuevo Testamento, la genealogía de Jesús también se registra en el 3 capítulo de Lucas. No necesita pasar ahí, simplemente voy a hacer referencia a ella. Pero en la genealogía en Lucas es al revés. Es una genealogía ascendente. Comienza con Jesús y se remonta hasta María. Entonces aquí usted tiene una genealogía que desciende a través de José y allá tiene usted una genealogía que se remonta a María. Una comienza con Jesús, la otra termina con Jesús. Simplemente va al derecho y al revés y termina igual. Es como si el Espíritu de Dios dice, de cualquier manera que ustedes lo vean, este es el correcto. Ahora hay algunas otras distinciones entre esta y la de Lucas. Mateo va a mostrar, escuche esto, va a mostrar la descendencia legal de Jesús como el rey de Israel. Lucas va a mostrar la descendencia lineal. En otras palabras, Mateo nos muestra la línea real, mientras que Lucas nos muestra la línea de sangre. Dice usted, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. La línea real, ahora escuche esto, la línea real siempre era transmitida a través de ¿qué padre? El Padre. Siempre venía a través del Padre, pero Jesús no tuvo padre humano.
Y a través de José, él tenía el derecho de reinar que pertenecía a David, aunque José no era su padre en términos de que realmente era su padre, pero era su padre legal. Ahora, escuche esto, manténgase conmigo, sígame y vamos a cubrirlo de otra manera. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David. Mateo la sigue y continúa y llega hasta David y después la línea real atravesó por Salomón. Pero David tuvo otro hijo. Él tuvo varios, pero este otro fue Natán. Y la línea de María vino a través de Natán. Entonces, lo que usted tiene es una línea que viene a través de David y después llega así a través de Salomón, a través de Natán. Y a través de Natán usted llega a María, y a través de Salomón usted llega a José. Ambos de la simiente de David, ambos pasando, transmitiendo sangre real. Entonces, por la línea de sangre, él es de David, y legalmente como un heredero al trono, él es de David. Ambos por parte de su padre y de su madre. Él es la simiente de David a través de María, y él es el heredero legal de David a través de José. Observe el versículo 16. Y Jacob engendró a José, el marido de María. ¿No es eso interesante? ¿Qué es lo que dice? El padre de Jesús. José no fue el padre de Jesús de una manera humana. Él fue el marido de María. La Biblia nunca llama a José el padre de Jesús. Por cierto, observe de nuevo el versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, de la cual en el griego está en el género femenino. Él fue no nacido de José, sino nacido de María. Él fue el hijo de José legalmente, porque si usted era adoptado en una familia, usted se volvía el hijo legal con todos los derechos y privilegios. Él era el hijo de José legalmente. Él era el hijo de María de manera descendiente y por sangre, lineal, por así decirlo. Entonces, en toda manera posible, Jesucristo tenía el derecho de gobernar. El Padre era el que concedía la línea real, la Madre era la que concedía la sangre real a Jesús. Es interesante que en Lucas, en su genealogía, en el versículo 23 del capítulo 3, dice que Jesús mismo comenzó alrededor de 30 años de edad, siendo el hijo de José, hijo de Elí y de Mis. Él era considerado por todos, ahora escuche esto, él era considerado por todos, aunque no era el hijo real de José, él no era el hijo físico de José, él era considerado por todos como el hijo de José. Ahora, la mayoría de la gente pensaba, por lo menos en la época de su nacimiento, que él era el hijo de alguna relación ilícita, pero lo llamaban el hijo de José porque José era su padre legal constituido, había sido constituido su padre legal. Realmente no hubo duda alguna acerca de eso. De hecho, a lo largo de su vida él es conocido como el hijo de José. Nunca hubo argumento alguno porque ellos aceptaron lo que sería considerado una adopción en el sentido legal, con todos los derechos y privilegios. En Lucas 4:22 daban testimonio y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Entonces reconocían eso. Entonces, perfecto. Escuche esto. Cumplimiento perfecto. Cumplimiento perfecto. Observe el versículo 11. Quiero extraer aquí un pensamiento más. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahora, quiero que observen algo muy interesante. Leímos aquí este nombre Jeconías. Josías engendró a Jeconías y demás. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Se acuerda de quién es la línea aquí en Lucas? Más bien en Mateo. José. Ahora, quiero que observe algo. Jeremías 22:30. Escuche. Escriba ahí Jeremías 22:30. Escuche lo que dice. Así dice Jehová. Escriban este hombre como alguien sin hijos. Y el hombre a quien se refiere es Jeconías. Este es el mismo hombre. Un hombre que no sucederá en sus días. Ninguno de sus descendientes se sentará en el trono de David. ¿Escuchó eso? Ninguno de los descendientes de Jeconías jamás se sentaría en el trono de David. Esa fue la maldición en contra de Jeconías de Jeremías 22:30. Ahora escúchame. Si Jesús hubiera sido el verdadero hijo de José, él nunca podría haberse sentado en el trono de David. ¿Escuchó eso? Él habría estado bajo la maldición. Sin embargo, él tenía que ser el hijo legal de José para tener el derecho. Entonces Dios tenía que diseñar un plan mediante el cual él sería el heredero legal al trono,
pero que él no estuviera en la línea de David, descendiendo a través de Jeconías. Y entonces Dios hizo eso mediante el nacimiento virginal. De esta manera, evitando la línea de sangre de Jeconías, pero al mismo tiempo llevando el derecho real de reinar y descendiendo de sangre a través del lado de María. Es algo fantástico, ¿no es cierto?